de cambio económico y tecnológico, pero fundamentalmente de estrategia de manejo del conflicto. De manera tal que yo, el verdadero titular de los medios de producción o de los aspectos relevantes de un proceso de producción de bienes y servicios, externalizo, saco para afuera los aspectos relevantes del conflicto laboral. Y yo llego al desiderato que tengo una empresa sin trabajadores. Nike, Adidas, McDonald's, todas esas empresas que ceden su marca a través de contratos de franquicia y las distintas modalidades de externalización, no tienen trabajadores. La sociedad matriz de los Estados Unidos, que tiene el know-how, como se suele decir, del manejo de la hamburguesa, no está vinculada casi con ningún trabajador, porque se vinculan a esos trabajadores a través de empresas franquiciadas, contratistas, subcontratistas, etcétera, etcétera, etcétera. En un proceso de fragmentación donde toda la apropiación de la fuerza de trabajo, que forma parte de un proceso conducido por una central, es dividido con la consiguiente pérdida de poder de presión y negociación de los trabajadores. Fundamentalmente la fragmentación del sujeto colectivo. Uno de los grandes modos de protección de los trabajadores que el derecho al trabajo incorporó, como habíamos señalado ayer, es la autotutela colectiva. El sindicato, la huelga, la negociación colectiva. Si yo fragmento, divido esa fuerza, es como si yo aquí fragmentara este curso, entonces los que miden más de 1,60 m por acá, los otros por allá, entonces tengo un trato diferenciado con cada uno de ellos cuando todos vienen acá por un interés más o menos homogéneo. Entonces empiezan ustedes a confrontar entre ustedes a ver quién se puede ganar el reconocimiento del disertante, a ver cómo llego yo. Entonces se generan conflictos internos que, como dice el Martín Fierro, los hermanos se han unido, bla, bla, toda esa cuestión. Ni más ni menos que esto es, con toda la complejidad que esto supone. Y esta patología de las empresas de servicios eventuales o de trabajo temporal, que es un fenómeno que antes se manifestaba de forma mucho más perversa, si se quieren, las viejas agencias de colocación, agencias intermediarias de lucro, que esas están prohibidas por la OIT, que todavía lamentablemente proliferan en forma clandestina, que le cobran al trabajador para conseguir un puesto de trabajo. Hasta hace poco aparecían filmaciones con cámaras ocultas en el Canal 13, donde había estos lugares truchos, donde iba la pobre gente desocupada y pagaba 100, 150 pesos para conseguir un empleo. No estamos hablando de eso. Pero aquí estamos hablando de un intermediario que lucra y que divide y que fragmenta el colectivo laboral. Este es un fenómeno de la década del 70, si se quiere. Es más, la ley de contrato de trabajo ni lo contemplaba. Ni lo contemplaba la ley de contrato de trabajo originaria. Fue la reforma del año 76 la que introdujo por primera vez esta cuestión. Luego salió un decreto, el decreto 2491 del 80, que reglamenta las empresas de servicios eventuales. Luego, cuando sale la ley de empleo, hay una modificación de la ley de contrato de trabajo, se regula la ley de empleo y se sanciona el decreto 342 del 92, que amplía la regulación, y ahora finalmente hay un último decreto, que es el 1694 del 2006, que reglamenta toda esta cuestión. La cosa es así. El principio, artículo 29, el principio general es que, en principio, la relación laboral es entre el trabajador y aquel que utiliza efectivamente los servicios, lo que se suele llamar la empresa usuaria. El intermediario es solidariamente responsable. Aquí la ley genera en los párrafos primero y segundo del artículo 22 una norma de prevención del fraude.
dice, no, acá hay siempre fraude, yo lo presumo y salgo del artículo 14. No hay que probar el fraude, no hay que probar la insolvencia, no hay que probar que es un hombre de paja, que es un testaferro, que es un figurín que está ahí poniendo la cara. No. Usted contrata a un trabajador y lo destina a prestar servicios a un tercero, ese tercero va a ser el empleador, iuris et de iure. Se terminó la discusión. Y el que intermedió es solidariamente responsable. La excepción está en el último párrafo del artículo 29. Por tanto, para que se dé la excepción tienen que darse dos requisitos. El primero, que el intermediario sea una empresa de servicios eventuales autorizada a funcionar por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con unos requisitos de solvencia, constituido bajo forma de persona jurídica, etcétera, etcétera, una caución, bueno, cuestiones que no nos interesa a nosotros analizar ahora. Y el segundo requisito es que el requerimiento de ese trabajador constituya un supuesto de contratación eventual. No cualquier contratación, no cualquier intermediación habilita la excepción del artículo 29, último párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo. Digo esto porque se insiste en las contestaciones de demandas. No, pero acá esta es una empresa seria, una empresa de servicios eventuales, solvente, reconocida. No, mire usted, este supuesto de contratación no es eventual. No es exigencia extraordinaria de servicio o servicios extraordinarios, etcétera, etcétera. No es para reemplazar un trabajador que está gozando de una licencia legal o que está suspendido, o una trabajadora con licencia por embarazo, o destinado excepcionalmente al stand de una feria, de un congreso, de un evento, por esa única vez. No, no. Usted acá está contratando a este trabajador para destinarlo a cubrir necesidades permanentes de la usuaria. ¿Qué es cómo funciona el sistema? Pues no puede funcionar de otra manera. Es así, porque no hay, en la realidad de las relaciones laborales, no hay tantas situaciones de eventualidad que justifiquen la existencia de tantas empresas de servicio eventual. Entonces, las empresas funcionan en la realidad con el fraude. Lo que ocurre, como ocurre con todo el universo de relaciones jurídicas, que solamente una ínfima parte llega a los tribunales. El resto se dirime afuera. Porque, bueno, no todo el mundo tiene ganas, tiempo, fuerza de iniciar un reclamo judicial. Pero esto no significa que el sistema funcione en la legalidad. El sistema funciona en la ilegalidad. Y la prueba cabal de esa es que en mis... voy a cumplir ahora el 2 de mayo 34 años de Poder Judicial del Foro Laboral. Jamás vi un caso de intermediación donde se acreditara la eventualidad de los servicios. Yo no lo vi. Por ahí alguno me cuenta y lo vio. Yo no lo vi. No lo vi demostrado. Yo vi trabajadores que se incorporan para necesidades permanentes. Y después, entre comillas, si se portan bien, lo dejan. Por ejemplo, entran 10 y hay 2, no solo que se portan bien, sino que son buenos trabajadores que responden a las expectativas de la empresa y dicen, bueno, este queda. Y ahora sí, lo vamos a registrar o no, o lo admitimos como empleado permanente de la empresa usuaria. Incluso llegan casos donde dicen, no, yo el año anterior que estuvo a través de la agencia no fue empleado mío, no, fue empleado suyo desde el principio. Usted lo registró ahora, usted lo admite ahora, pero la relación laboral fue la misma. Esa es otra cuestión interesante. Por tanto, hay que acreditar los dos requisitos conjuntamente. Si no se acreditan los dos requisitos conjuntamente, juegan los dos primeros párrafos del artículo 29. Sin duda. Jurídicamente no hay alternativa. Nos podrá gustar o no la solución, pero esa es la solución legal. Ahora, si se acreditan esos dos requisitos, o sea, que la empresa de servicios eventuales esté habilitada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y si los servicios de ese trabajador sean eventuales respecto de la usuaria,
Ahí la excepción es la siguiente: el trabajador queda vinculado con la empresa de servicios eventuales por una modalidad de contrato de trabajo permanente discontinuo. Discontinuo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no está vinculado con la empresa principal. Tiene una relación, esto lo regula específicamente el decreto. La modalidad permanente discontinua es una, en la ley de contrato de trabajo, el símil sería el contrato de temporada. Es un contrato por tiempo indeterminado que tiene dos periodos. Un periodo de efectiva prestación de servicios, que sería la temporada, y un periodo de receso, donde quedan suspendidas las obligaciones principales del contrato: prestación de servicio y pago del salario. Bueno, esta sería una forma similar, con la diferencia que el periodo de receso es mucho menor que el de temporada. En concreto, el artículo 5, inciso A del decreto 1694/2006 dice que el periodo de suspensión entre las asignaciones para prestar servicios bajo la modalidad eventual en las usuarias no podrá superar los 45 días corridos o los 90 días alternados en un año aniversario. O sea que el trabajador que es contratado por una empresa de servicios eventuales que lo destina a prestar servicios en una usuaria donde hay una necesidad extraordinaria, hay una eventualidad, terminada esa eventualidad, el trabajador vuelve, entre comillas, a la empresa de servicios eventuales. Y él está obligado, por el decreto, a esperar 45 días. No tiene la posibilidad de demandarle a la empresa de servicios eventuales: mire, consígame un destino. Con lo cual, es un trabajador que 45 días tiene que vivir de la limosna pública, digamos, un trabajador a disposición. O 120 o 90 días en un año aniversario. Si pasan esos días y la empresa de servicios eventuales no le otorga ningún destino, él puede intimarla, dice: mire usted, acá ha vencido el plazo, yo quiero que me brinden ocupación. Porque la empresa de servicios eventuales es un empleador que tiene que cumplir el deber de dar ocupación. Con la diferencia respecto a los demás empleadores que tiene goza de un periodo de receso, de suspensión, sin obligación de pagar salario. Ahora, terminó ese periodo de receso, como en el caso de la temporada, empieza la temporada del bañero de Mar del Plata y dice: mire usted, yo quiero retomar el vínculo. Lo intima. Si la empresa de servicios eventuales no le destina, puede considerarse despedido justificadamente. Se puede extinguir el contrato con justa causa, con obligación del pago de las indemnizaciones pertinentes. También puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que en el periodo de receso o de suspensión, la empresa de servicios eventuales consiga un destino y le dice: mire usted, hay un destino en esta empresa. Luego le aviso que debe presentarse el lunes que viene a las 8 de la mañana en ayunas en la empresa tal a tomar servicio. Si el trabajador se niega injustificadamente, lo puede despedir. Para eso, como el cambio de destinos lo convierte al trabajador de empresa de servicios eventuales en una especie de oficial multioficio como Carlito Chaplin. O sea, él puede pasar de mozo a tornero a recolector de papas. Tiene que hacer de todo, porque es el único trabajador que tiene que tener una formación, es una especie de todólogo del trabajo. Tiene algunos límites. Primer límite geográfico: no puede asignarle un destino que esté más allá de los 30 kilómetros de su domicilio. Le puede cambiar la jornada, o sea que en el último destino trabajaba de 6 a 14, ahora le puede asignar de 10 a 18, con un límite: que no le asigne jornada nocturna o jornada en trabajos insalubres
salvo que ya hubiera aceptado una. Si ya aceptó jornada nocturna, ya el cambio puede ser las 24 horas del día. Cualquier actividad, y los únicos derechos que va a tener es a gozar de los derechos derivados de esa actividad. Por ejemplo, si era camionero, que tienen los sueldos más altos, y después pasa a ser empleado de comercio, no va a tener derecho a la intangibilidad salarial del camionero. Ahora va a cobrar el sueldo de empleado de comercio, que generalmente es la mitad o la tercera parte. Va a tener los derechos de la obra social de la actividad que cumpla. Va a poder afiliarse al sindicato de la actividad que cumpla. ¿Qué se va a afiliar? Si va a estar 30 días como empleado de comercio, 60 días como tornero, no tiene pertenencia. Es una especie de transhumante, es una especie de apátrida del derecho laboral. Pero como esto no funciona así, esto es meramente teórico, yo insisto, no conozco ningún caso. Podrá haber dos cambios, pero ese trabajador ideal que va rotando, como si fuera Peter Fonda en Busco mi destino, los que tenemos algunos años recordamos que iba en la moto recorriendo. Bueno, este también es una especie de Peter Fonda, pero no se da en la realidad, pero así es como está regulado. Hay una cosa interesante que no sé si aquí se planteó, pero sí se planteó en Buenos Aires con mucha intensidad, que es el problema de la registración de estos trabajadores, de las patologías, no del verdadero eventual. Claro, si es el eventual, bueno, está registrado. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales pero que no cubren eventualidades? Generalmente lo registra solamente la empresa de servicios eventuales, pese a que el decreto 1694 del 2006 dice que los dos lo tienen que registrar. Suele ocurrir y ocurre con muchísima frecuencia que naturalmente el trabajador, cuando se plantea el conflicto, demanda a la empresa usuaria, lo intima, dice: mire usted es mi verdadero empleador desde tal fecha, yo soy trabajador, soy empleado de comercio, mi sueldo es tal, usted no me registró, lo intimo a que me registre con estos datos, bla 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 bla, bajo procedimiento de consideración expedida. La empresa usuaria dice: no, yo no tengo nada que ver, vaya a ver a la empresa de servicios eventuales. Y el trabajador se considera despedido, legítimamente, porque no había eventualidad. Las empresas usuarias suelen invocar, cuando frente al reclamo de las sanciones de la ley de empleo, el artículo 8, 9, 10, 8, 9 o 10 y 15 de la ley de empleo, no, esta relación, usted está debidamente registrado por la empresa de servicios eventuales. Esto motivó un plenario muy interesante en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que es el plenario 323 del 30 de junio del 2010, en el caso Vázquez María Laura contra Telefónica de Argentina y otro. Y la Cámara, por mayoría, yo voté ahí por la mayoría, fijó la siguiente doctrina: cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria, procede la indemnización prevista en el artículo 8 de la ley 24.013, aunque el contrato de trabajo haya sido inscrito solamente por la empresa intermediaria. Dentro de los votos de la mayoría, y el voto mío forma parte de la mayoría, hay varios argumentos que sustentan esta cuestión. El primero, que el artículo 7 de la ley de empleo, de la ley 24.013, dispone que lo que hay que registrar es la relación laboral. Y la relación laboral es entre el trabajador y la empresa usuaria, no entre el trabajador y la empresa de servicios eventuales. Esto es como decir si mi abuelita registró el contrato de trabajo. No sirve que mi abuelita haya registrado. Es el empleador, el verdadero empleador, el que tiene que registrar. Incluso aunque la empresa de servicios eventuales haya hecho los aportes, no importa. Esas son obligaciones con los organismos de la seguridad social.
Tengan ustedes en cuenta que cuando un trabajador va a buscar que se desvincula de una empresa y se postula para otro puesto de trabajo, le piden un currículum, unos antecedentes. ¿A ustedes le parece que es lo mismo haber sido empleado de Coca-Cola que empleado de Eventualia S.A.? No es lo mismo. En la carrera laboral no es lo mismo. Incluso desde el punto de vista de la historia laboral de ese trabajador. Se suele invocar que no le causa ningún perjuicio al trabajador. Sí le causa perjuicio al trabajador. Porque si se convalida esta decisión, de alguna manera se está convalidando el fraude. Se está convalidando el fraude de legitimar una relación laboral en clave apartamiento de normas imperativas. Si la ley iuris et de iure dice que el vínculo laboral es con la empresa usuaria, el vínculo laboral es con la empresa usuaria, no con un intermediario, que puede ser solvente, incluso puede ser hasta más solvente que la empresa usuaria. Generalmente no, pero puede ocurrir. No es así. Se suele también invocar un artículo del decreto 1694 del 2006, que es el artículo 13, que establece el deber de registración en el caso de contrataciones a través de empresas de servicios eventuales, y dispone los datos que debe incluir en el libro del artículo 52 de la LST, tanto la empresa usuaria como la empresa de servicios eventuales. Y en el último párrafo dice que las registraciones que se realicen de conformidad con las exigencias de este artículo, además de las que efectúe la empresa de servicios eventuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 24.013, respecto a los trabajadores que prestan servicio en las empresas usuarias, en todos los casos surtirán plenos efectos respecto a estas últimas en lo que hace a la obligación de registración. Esta fue una picardía del Poder Ejecutivo que pretendió, con una redacción un tanto ambigua, solucionar el problema de registración. Contra eso hay varios argumentos jurídicos. El primer argumento es que esta obligación de registración debe ser entendida para la modalidad de contrato permanente discontinuo, es decir, para aquellos supuestos donde intermedia una empresa de servicios eventuales y la contratación es eventual. No para la patología. El decreto no regula la patología, que es el principio general del primer párrafo del artículo 29. Segundo, si se entendiera que el último párrafo del artículo 13 del decreto 1694 del 2006 subsume también los supuestos de intermediación en apartamiento al último párrafo del artículo 29, sería un exceso reglamentario del artículo 13 del decreto 1694 del 2006, que violaría el artículo 99, inciso 2 de la Constitución. Los decretos o reglamentos reglamentarios no pueden alterar la letra y el espíritu de la ley que reglamenta. Por tanto, sería inconstitucional. Inconstitucionalidad que cabría incluso declarar de oficio. Por tanto, me parece, y esto fue, insisto, resuelto por doctrina plenaria de la Cámara Nacional de Apelación en Trabajo, que en los casos de contratación en apartamiento de los requisitos conjuntos del último párrafo del artículo 29, la registración realizada solamente por la empresa de servicios eventuales no exime de las responsabilidades derivadas de la ley de empleo y tampoco exime extensiva y analógicamente de los supuestos del artículo 1 de la ley 25.323, que es el supuesto de sanción por no registración cuando el trabajador no realizó la intimación durante el vínculo. Hacemos un... Sí.
evaluar las consecuencias políticas de todo esto. Eso no es una cuestión. Hay razones. Trate primero de conseguir apoyo ante la nota. La nota así tirada, no mal conversada previamente, no tiene mucha fuerza eso. La tiran a un canal, no la resuelve mucho. Claro. No, hay que tratar de... Eso hay que tratar de acordar.